Muy buenos días, ¿cómo están? Qué bendición de nuevo poder interactuar. Ustedes a través de los chats, mejor dicho, después van a poder contactar, van a poder escribir. Siempre los animamos a que puedan comentar en YouTube, que puedan comentar. Eso también ayuda a que se pueda ver más el video, que les llegue a otras personas. Ponerle me gusta y reaccionar a los mensajes. Así que van a poder comentar si quieren después del mensaje, después de que no me van a interrumpir. Eso es lo que tiene el grabarlo, porque no nos interrumpe nadie. Muy bien, siempre es una bendición, siempre es un privilegio poder compartir y realmente es un honor hacerlo y compartir la palabra. Anhelo que sea de bendición, así como este mensaje fue de bendición para mi vida. ¿Sí? Hoy vamos a hablar acerca de la conquista. Ese es el título del mensaje de hoy, la conquista. Vamos a hablar acerca de lo que sucedió, lo que hizo Dios a través de su pueblo sobre Jericó. Si ustedes leen la historia, después ustedes, automáticamente cuando yo digo Jericó, a todos se nos viene esa misma historia a la mente. Vamos a ir a la historia puntual, a la más conocida acerca de Jericó, pero también vamos a hacer una revisión de algunos puntos, de algunas cositas anteriores que sucedieron. Vamos a venir, vamos al capítulo 5, después al capítulo 6 y vamos a ir yendo así. Vamos a ver lo que Dios le habló a Josué, de esa conquista que Dios le dio a su pueblo y el mandato que le dio. Vieron que Josué empieza con Josué 1.9, empieza antes obviamente, pero Josué 1.9 le da una palabra que repetimos siempre. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Me encanta porque Dios habla y le habla como conocía a Josué. Él era un guerrero. Militarmente le habla, miro que te mando y que te esfuerces. No le dice, vamos a ver si algún día tenés ganas de esforzarte. No. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Dios nos habla de acuerdo a lo que conocemos, como lo hace en este caso Josué, y nos está invitando con esta historia, con todo lo que vamos a repasar hoy sobre Jericó, sobre Josué, a que seamos fuertes, a que seamos valientes. Nos está invitando a la conquista. Hoy vamos a relatar un poquito quién es el capitán de nuestro ejército. Vamos a hablar acerca de aquellas cosas que nos pueden llegar a frenar y aquellas cosas sobrenaturales que Dios puede hacer, que supera nuestra lógica, nuestra capacidad de entender. Así que preparen, pongan pausa si quieren, pueden hacer una oración en el medio, preparen su Biblia, vamos a hacer unas lecturas ahí breves. Yo voy a tratar de ser lo más conciso posible y no tomar tantos pasajes, porque si era por mí me leía todo el libro. Pero vamos a tratar de ser lo más conciso posible, porque un video por ahí es lo que nos permite a través de YouTube. Así que les pido que busquen su Biblia, abran el libro de Josué, capítulos 5 y 6, ténganlo ahí al lado. Si no lo encuentras, está entre Génesis y Apocalipsis, en uno de esos lugares lo van a encontrar. Así que tomémonos este tiempo para reflexionar y tengamos ese tiempo de oración diciendo, Señor, quiero que hables a mi corazón. Quiero conocer y quiero saber lo que querés hablar a mi vida. Muy bien, comenzamos con el punto 1. Casi digo capítulo 1. Punto 1. Son 3 puntos los que les voy a compartir hoy. El punto 1 dice el verdadero capitán. Ese es el título que le puse. Y vamos a leer un poquito la historia en el capítulo 5, el versículo 13 y 15 del capítulo 5 de Josué, ¿sí? Lo vamos a leer y vamos a meternos un poquito en la historia. Vamos a navegar un poquito sobre lo que le pasó antes a Josué, antes de esa historia que tantos conocemos. Los muros derribados de Jericó, o la caída de los muros de Jericó. Esa conquista alcanzada. Amén. Dice Josué capítulo 5, versículo 13 al 15, Dice, cuando Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó, miró hacia arriba y vio a un hombre parado frente a él con una espada en la mano. Josué se le acercó y le preguntó, ¿eres mi amigo o enemigo? Ninguno de los dos contestó, soy el comandante del ejército del Señor. Entonces Josué cayó rostro en tierra ante él con reverencia. Estoy a tus órdenes, dijo Josué. ¿Qué quieres que haga tu siervo?
El comandante del ejército del Señor contestó: quítate las sandalias, porque el lugar donde estás parado, es santo. Wow. Muchos teólogos opinan acerca de esto y dicen que esto es una teofanía, una aparición de Dios o una cristofanía, como si fuera Cristo. No vamos a profundizar tanto en conceptos o cuestiones profundas, pero qué maravilla cuando Dios se aparece en nuestras vidas. Cuando Dios aparece en medio de las cosas que estamos viviendo. Así como se le apareció a Moisés en medio de la zarza, también se le aparece acá como un comandante del ejército del Señor. Es muy desafiante lo que tiene enfrente Josué. Es muy desafiante lo que tiene por venir. Y entonces él está pensando en quién está, con quién estará, de mi lado o del lado del otro. ¿De qué lado estás? Y me encanta la respuesta. Porque le dice, ¿sos amigo o sos enemigo? Y hay otras versiones que directamente dicen no. Y lo deja ahí. Tu pregunta no tiene sentido. ¿Vieron cuando nosotros le damos opciones a Dios, le decimos, Señor, voy por acá o por allá? No, por ninguno de esos lugares. Uy, eso nos cuesta. Bueno, lo más fácil es que el Señor nos marque y diga, sí, la opción A que me dijiste. ¿Cuántas veces le planteamos a Dios opciones y a veces estamos tan alejados de su voluntad que el Señor nos tiene que decir, no es ninguna de esas formas? Señor, ¿de qué forma vas a obrar en mi vida? ¿De qué forma vas a salvar a tal persona? Por aquella persona. ¿De qué forma la vas a sanar? No. Lo hago de otra forma. Es la respuesta que más nos cuesta acerca de Dios. Nos cuesta más saber de que Dios no tiene que unirse a nuestros planes, sino que nosotros unirnos a los de Él. Siempre queremos que Dios se adapte. Decimos, Señor, empecé este emprendimiento y quiero que lo bendigas. ¿Qué emprendimiento? Señor, estoy tomando la decisión de comprarme tal cosa y así que quiero que me hagan un descuento. Así que, bueno, obrá, o que no me lo quieren vender, pero ¿por qué no me lo quieren vender, Señor? ¿Pero quién te dijo que lo compres? Señor, quiero que esto se dé en este tiempo. No. La pregunta es, Señor, ¿querés que haga esto? ¿Querés que haga lo otro? ¿Este es tu tiempo para hacer esto? ¿Este es el momento de hacer esto? Señor, ¿esto es tu voluntad o es simplemente la mía? ¿Es la voluntad que vos tenés para nosotros o es simplemente lo que vos querés? ¿O es simplemente lo que yo quiero hacer para mí? Qué bueno es poder preguntarle al Señor y decir, Señor, mostrame cuál es tu voluntad. No si mi opción es apta o no es apta. Y lo importante acá es, como dicen algunos teólogos, lo que le quiso decir el capitán de los ejércitos es, no importa de qué lado estoy, lo importante es saber si vos estás de mi lado. Si vos estás confiando en el Señor para esta victoria, para ir a pelear y conquistar esa batalla. ¿Estás del lado del Señor o no estás del lado del Señor? Y el punto 2 es, la conquista empieza en adoración, santidad y obediencia. Vieron que en la última parte de los versículos que leímos en el 15b, dice que Josué se postró delante de él, se rindió y le dijo, ¿qué quieres que haga tu siervo? El lugar donde nosotros nos paramos no es santo porque nosotros lo mencionemos como santo. Es santo porque la presencia de Dios está en ese lugar. El lugar donde estaban hablando entre ellos ahí, el capitán del ejército del Señor, no era santo porque Josué le asignó algo a ese lugar, sino porque el ángel, Dios mismo, decidió manifestarse en ese lugar. Cuando su presencia está en un lugar, ese lugar se santifica, ese lugar se purifica. Lo que nos toca a nosotros es la obediencia de sumirnos, de rendirnos delante de Él,
delante de ese Dios poderoso y apartar nuestras vidas para Él. Nosotros ahora tenemos la oportunidad de estar en un lugar donde ese lugar es santo, es santificado para el Señor. Y anhelamos y oramos que su presencia se mueva en medio nuestro, para que ese lugar sea un lugar que lleve gloria, que le lleve honra y que su presencia se mueva en medio de la alabanza, en medio de cada enseñanza, de cada mensaje. Para que la victoria llegue, nosotros necesitamos darle gloria, darle honra a Dios. Para que esa conquista se pueda dar, primero necesitamos humillarnos y rendirnos delante de Él antes de que esos muros caigan. Necesitamos entregarle de nuestras vidas aquellas cosas que nos separan de Él. Antes de que caigan esos muros externos de Jericó, es necesario que caigan algunos muros internos. Por ejemplo, el orgullo, decir, yo puedo con mis fuerzas. Lo que nos enseña acá es, toda esta historia no es con tus fuerzas, sino con las de Dios. Vas a conquistar y vas a alcanzar porque... No. Pero si Dios no está en medio, todo va a ser en vano. Claro que hay que usar nuestras fuerzas, hay que esforzarse, hay que ser valientes, pero dice porque el Señor va a estar con nosotros donde quiera. No vamos a temernos, no vamos a amedrentar por nada, pero no por nuestras capacidades, sino porque el Señor va a estar en nosotros. Y como le dije antes, vamos a tener que pelear y eso lo vamos a ver en el último punto. Pero el Señor es quien nos da la victoria. La palabra de Dios dice, el hombre alista el caballo para la batalla, pero de Jehová de Dios es dar la victoria. Amén. Por ahí van a escuchar a Keita de fondo. Hay que derribar batallas como el temor, la falta de fe. Hay que quitar el pecado de nuestras vidas, todo aquello que nos aparta de Dios. Necesitamos derribar esas murallas primeramente, para después conquistar, para después alcanzar aquello que Dios nos puso delante, aquello que Dios nos permite conquistar y alcanzar. Necesitamos rendirnos completamente, y acá hago referencia al último mensaje que nos compartió Aiko, que fue de tanta bendición. Necesitamos rendirnos a Él, humillarnos a Él y no conformarnos con migajas. No conformarnos, quizás Dios quiera hacer algo y un poquito nomás. Yo no voy a buscar a Dios y total Dios ya está obrando. No. Hay que meterse más en las profundidades. Pero Dios ya me dio la victoria. No, es el momento donde debemos sumergirnos más en Él. Debemos acercarnos más a Él, rendirnos, humillarnos individualmente y también colectivamente, como congregación, como iglesia. Rendirnos completamente a Él, para que toda la gloria y la honra por la conquista sea para Él. Y el tercer punto es, el plan de Dios supera la lógica humana. El plan de Dios supera la lógica humana. Y acá vamos a la historia a la que todos o la mayoría conocemos. ¿Qué le dice Dios a Josué para conquistar la tierra prometida? En el capítulo 6 de Josué, versículo 1 al 5, nos relata lo que tiene que hacer. Yo lo voy a leer rápido, pero cada uno lo puede buscar, poner pausa y hacer una lectura lenta si quieren, o tranquilos. Dice, capítulo 6 de Josué, versículo 1 al 5, dice, ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas porque la gente tenía miedo de los israelitas. A nadie se le permitía entrar y salir. Hago la pausa. ¿Qué había pasado antes? ¿Por qué tenían miedo? ¿Por qué estaban asustados los de Jericó? Dios había hecho cruzar al pueblo de Dios el Jordán en seco. Miren si no sirven las victorias pasadas para que nos aumenten nuestra fe o para que amedrenten a nuestros enemigos. Cada victoria que nos da, cada conquista que Dios nos da, tiene que aumentar nuestra fe, tiene que aumentar nuestra confianza en Él. Tiene que llevarnos a la próxima. Tienen que impulsarnos a la próxima. No olvidemos lo que Dios ha hecho antes. No olvidemos ninguno de sus beneficios, para citar al salmista.
Pero el Señor le dijo a Josué: te he entregado Jericó y a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. 7 sacerdotes caminarán delante del arca, cada uno llevará un cuerno de carnero. El 7º día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. Pensemos, militarmente la estrategia no tiene lógica, no tiene sentido. ¿Cómo que no vamos a atacar, no vamos a romper la puerta y entrar? No. Los planes de Dios muchas veces no tienen lógica, no tienen sentido. Muchas veces van en contra de las opciones que nosotros les damos, como decíamos hoy. ¿Es este o es este? No, es totalmente distinto. Gedeón, cuando le tocó pelear y luchar y vencer, dijo: Dios, dame 300. ¿Y cuántos son los enemigos? Y son unos 132.000. Pero cuando Dios dispone a los suyos, no importa la cantidad o la barrera que haya de otro lado. Lo que importa es quién está con nosotros. Importa que Dios esté con nosotros. 300 contra 132.000. Dar vueltas a Jericó. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Una zanjita o algo? No. Marchen 6 días y en silencio, Hay otras versiones que aclaran esto. Pero al 7º día, cuando suene de manera prolongada la trompeta en los cuernos, griten todos. Imagínense el 4º, el 5º día y todos ahí marchando nomás, siguiendo a los sacerdotes. Nosotros muchas veces en el camino pues quizás hubiéramos abandonado. Hemos dejado. Pero cuando Dios nos invita a seguirle y nos da un plan, nos da un camino que por ahí va fuera de nuestra lógica, nuestra capacidad, Él lo respalda. Y aunque hoy no veamos nada, Dios está en medio del asunto y nos va a dar esa conquista, esa victoria. El Señor nos va a dar la victoria. Cada uno de nosotros somos testigos de lo que Dios está haciendo en medio de la iglesia, en medio de su pueblo, en medio de cada uno de los hermanos. Y la fidelidad que Dios ha premiado de tantos años. Muchos han desistido en el camino, tristemente. Muchos han decidido dejar este barco, este camino, este grupo. Pero muchos, su remanente, ha permanecido fiel y ha dado todas las vueltas que tenía que dar para conquistar Jericó. Ha dado todas las vueltas que tenían que dar para que esos muros caigan. Hay un teólogo muy conocido, después lo voy a citar debajo, que dice esto: Dios diseña los caminos de su pueblo para que quede claro que la gloria le pertenece solo a Él. Dios ha diseñado los caminos de nuestras vidas para que no digamos, con mis fuerzas, con todo este ejército y con todo el dinero que yo tengo, he conquistado, he alcanzado esto. Dios hace la voluntad de Él como Él quiere y cuando Él quiere. Y si vamos a la conquista última, el cumplimiento de las promesas de Dios para nuestra congregación, y los fondos en capital no eran tan suficientes. Damos gloria a Dios por lo que nos ha permitido, pero quizás no eran suficientes a los ojos humanos. De hecho, yo consultaba lugares y me decían: pero en capital no vas a conseguir nada con ese monto. Y yo decía: seguí buscando, va a haber algo. Y cuando sale el lugar que el Señor nos ha permitido obtener, decimos: ¡wow! Cuando Dios quiere, en su tiempo, en su forma, con quienes Él quiere, Él lo hace. Gloria a Dios por eso. Amén. Quiero dejarlos con esto. Cada uno puede reflexionar en lo individual,
en lo personal y decir, ¿cuál es su Jericó? ¿Cuál es esa montaña que hay que derribar? Yo cuando oro por la iglesia, cuando oro por este pueblo tan hermoso, por el Centro Cristiano Megumi, el Señor reiteradas veces me habla de la conquista, de los lugares altos, de estos lugares donde son imposibles de alcanzar, pero Él es quien da la victoria y todo lo que Él viene preparando. Y si yo les contara todo, yo por ahí trato de no contarlos porque sueno medio loco. O sea, de por sí sueno así, imagínense si les cuento todas las cosas que creo y sé que el Señor va a hacer en medio de su pueblo. El Señor en este tiempo nos lleva a un tiempo de conquista, un tiempo de victoria y de cumplimiento de sus promesas. En esos lugares altos que estamos alcanzando, que estamos logrando. Pero ¿saben qué pasa en los lugares altos? En los lugares altos no se permiten migajas, haciendo referencia al mensaje del domingo pasado. En los lugares altos, en el pueblo de Dios, siempre hubo sacrificios, hubo adoración. El Señor nos permite la conquista, nos permite ir de gloria en gloria, obteniendo la victoria, la conquista, pero en el camino hay momentos duros y en el mismo lugar de victoria, en la cresta de la ola, como dicen algunos, hay sacrificios, hay adoración. Si no hay adoración, cuando la presencia de Dios está, es cuanto más tenemos que rendirnos a Él, humillarnos delante de Él, porque el lugar que pisamos es lugar santo, es lugar de victoria del Señor, es lugar de conquista porque estamos delante de su presencia. Como congregación estamos cosechando, estamos viendo la mano del Señor y el resultado de tanta fe sembrada por tanto tiempo, pero en esos lugares no nos quita el tiempo de sacrificio, de entrega, de rendición que tenemos que tener. Y acá la pregunta la hago de nuevo. ¿Cuál es tu Jericó para conquistar? Esa pregunta no tiene tanto peso hoy. La pregunta es, ¿cuál es la ciudad que Dios quiere darnos? ¿Cuál es aquello que Dios quiere que conquistemos? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? No se trata si somos amigos, enemigos, se trata de que Dios quiere que estemos en su voluntad. En estos lugares de conquista, en este tiempo de victoria, de obtener aquello que Dios ha prometido durante tantos años, de alcanzar aquellas cosas que Dios nos ha dado. En el medio, ¿saben qué pasó cuando cuando el pueblo tuvo que conquistar Jericó? Cayeron los muros. Dios hizo que con el grito y con la trompeta y su poder cayeran los muros. Pero ¿qué les dijo al final? Yo lo remarqué, lo subrayé. Y dice así, cuando llegaron al lugar, al momento que se caía todo, Dios le dijo, una vez que eso se cae, ¿qué tenían que hacer ellos? Tenían que conquistar. Dice, una vez que entonces los muros de la ciudad se derrumbarán. Eso va a pasar, indefectiblemente va a pasar. Aunque hoy no los vea, va a pasar. Pero cuando esos muros caigan, el pueblo irá directo a atacar la ciudad. Nos va a tocar a nosotros ir a pelearla. Dios nos da la victoria. Dios nos da la conquista. Pero nosotros no tenemos que bajar los brazos. No tenemos que conformarnos con poco y decir, bueno, ahora ya tuvimos la victoria y terminó. No, esto recién empieza. Ahora es cuanto más tenemos que rendirnos a su presencia, rendirnos ante Él y entregar toda nuestra vida, toda nuestra adoración, nuestra rendición y obediencia a lo que Dios tiene por delante para cada uno de nosotros y para cada parte de la congregación, para esta amada familia del Centro Cristiano Megumi. Que Dios te bendiga y tengas una semana bendecida por el Señor.